El teatro ambateño contemporáneo tiene más de 30 años de existencia y su historia no ha sido contada. Es por esto que hemos invitado a una veintena de artistas escénicos de la ciudad para poder encontrarnos con los sueños y memorias del teatro ambateño, construyendo así la memoria colectiva de este arte que por medio del diálogo con sus protagonistas irá aflorando como un registro audiovisual lleno de anécdotas, conflictos, necesidades, visiones, luchas y desde luego triunfos. Bienvenidos a esta historia. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo y un saludo muy especial a los compañeros que nos están acompañando aquí. Gracias por su presencia. Esta tarde vamos a tener un tema muy importante también dentro de lo que es de quehacer teatral, que tiene que ver mucho con lo que es la política y sus formas de entenderlo. Entender el arte como un accionar político, más allá de los intereses partidistas y electoreros, es importante. En la ciudad de Ambato, los artistas escénicos han entrado a disputar espacios de poder y representatividad como la Casa de la Cultura. Algunas veces lo han conseguido y otras no, pero se ha visto la necesidad de incidir de forma positiva en el trabajo escénico y la cultura en general desde la institucionalidad. Aquí, algunos criterios sobre estas visiones, accionares y demás sobre la política dentro del arte y dentro de las artes escénicas. Damos la bienvenida aquí a nuestros compañeros que están invitados, que se encuentran presentes. En primer lugar, le tenemos al amigo Javier Rubio, quien es director y actor de teatro, entre comillas, gestor cultural y animador sociocultural en proyectos de ayuda social. En segundo lugar, le tenemos a Marcelo Dávila, el Chelo Dávila, quien forma parte del grupo Juglares Urbanos, del grupo de teatro Ilbay, y ha realizado montajes con el grupo de teatro Entre Comillas, además es maestro de teatro, zancos y máscaras. En tercer lugar tenemos al compañero Giovanni Pangol, es licenciado en artes, dirige el grupo de teatro La Muralla y su escuela itinerante, coordina el proyecto Yo Amo Leer y sus bibliotecas comunitarias. Y por último tenemos a Alejandro Carrasco, quien es artista independiente formado en la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Les damos la bienvenida, compañeros, muchas gracias por asistir aquí. Gracias. Y como para entrar de lleno, mientras responden la pregunta, también dan un pequeño saludo a ustedes. Es decirles, ¿no? ¿Qué opinan o qué opinión tienen sobre el arte y la política y cómo se refleja eso en su práctica escénica? Comenzamos en el mismo orden, Javier. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, Giovanni. Gracias por crear este espacio que en realidad es muy importante para los que estamos dentro de la actividad teatral acá en la ciudad de Ambato. Poder conversar, sobre todo con entrañables amigos con los cuales nos hemos formado y hemos participado en muchísimas cosas. Creo que el teatro en la política, así como en las artes, personalmente creo que es muy importante. Es más, el teatro y el arte también es parte de la política. Todo lo que hacemos creo que en realidad es político. Y en este espacio hay que tener consecuencia con lo que también se puede hacer dentro de lo que son las creaciones escénicas que nosotros podemos montar. Si bien es cierto que independientemente como Teatro Entre Comillas hemos tenido propuestas basadas básicamente con temas políticos también, pero lo que podemos ver es que la participación de los compañeros en realidad no es un tema que sea como muy importante. Creo que nosotros los artistas, posiblemente por lo que pensamos, por lo que hacemos y por lo que creemos, le queremos de cierta manera apartar lo que es el arte con la política, y muchas veces no enfrentamos esa realidad.
Siempre va a ser tema inclusive de controversia, porque los artistas también por su naturaleza no quieren ser parte de la política, pero claro, como tú decías, desentendiéndose de lo que es la política en el arte con la política partidista. Inclusive dentro del teatro mismo las posibilidades se han dado desde siempre y el teatro político ha existido, o sea, como el teatro de combate, el teatro de la calle, el teatro de guerrillas, y eso es un teatro político, pero con muchísimo más profundo sentido en el tema que se maneja. Y los artistas, creo que de lo que yo he palpado acá en Ambato, son muy pocos los temas que se han puesto en escenas respecto a lo que posiblemente puede ser eso. Pero también he visto que somos algunas personas y algunos grupos, personas que también estamos involucradas en el proceso político. De hecho, ahora políticamente tenemos que elegir autoridades locales y nacionales de lo que se refiere a la Casa de la Cultura. Personalmente, ese proceso que a mí me parece que no es justo ni equitativo, porque lo que vemos ahora es, de cierta manera, eso, un reflejo de que ya los artistas no son parte de las direcciones de las casas de la cultura, y esto está pasando a nivel nacional, sino son gente más bien que se ha involucrado en el quehacer artístico, pero de otra manera, no siendo artistas y tampoco siendo parte de los procesos, sino más bien un acto netamente político. Quién sabe, buscando algún tipo de plataforma para su futuro ser posiblemente candidatos a algo, que no estaría mal, pero creo que eso lo pudiésemos hacer en realidad nosotros los artistas, porque necesitamos hacer muchísimas cosas en las cuales se tienen que cambiar, y las cosas se cambian en realidad con leyes, y eso necesariamente también nos involucraría a nosotros poder trabajar, pero es importante de que nos podamos involucrar en ese sentido para hacer los cambios profundos que necesita el teatro, el arte y la cultura, pero desde adentro, transformando las leyes, porque caso contrario no es posible, y las cosas no cambian y no se han cambiado, y seguimos posiblemente pasando lo mismo de siempre. Eso, Giovanni, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Ahora tenemos a continuación a Chelo Dávila, por favor. Ya, pues, ¿por dónde empiezo? Desde los inicios, ¿no? Desde que comenzamos con los compañeros, con el taller, con el grupo de teatro, entre comillas, de cierto modo ya tuvimos un activismo dentro de la política, ¿no? También dentro de la universidad. De algún modo todo siempre estaba del lado de la izquierda, ¿no? Hubo siempre esa influencia que tuvimos ahí para poder realizar los trabajos, para poder discutir y también para leer las mismas obras que de algún modo tuvieron también ese enfoque, ¿no? Aunque sean obras para niños y ese tipo de cosas que las montamos en algún momento, tenían ese enfoque. Y aún las obras para niños también siguieron siempre teniendo aquella, no sé, aquel cuestionamiento de nosotros mismos y el cuestionamiento a partir también de la sociedad, ¿no? Pero ya en el devenir del tiempo, en el devenir de las cosas, de manera personal, yo ya más bien me fui relajando un poco más de estas cuestiones de la política partidista, ¿no? Ese gusto por aquello no se me fue mermando a partir de ver cómo se hacen las situaciones políticas mismo en sí, tanto en los pequeños círculos así como ya en los grandes círculos. Es nefasto el trato como se da entre compañeros, a los mismos artistas. No ha surgido nada a través de ellos. Por eso, de algún modo, es que la lucha y la bronca con los compañeros más bien la ha sido desde las calles, ¿no? Desde coger y hacernos sentir ahí.
los compañeros aún siguen creyendo en las leyes, siguen creyendo que pueden cambiar las cosas de ese modo. Yo no le veo mucho futuro a aquello en realidad. Vivo desesperanzado totalmente, asqueado prácticamente de todo lo que está pasando dentro de las institucionalidades. No le veo en realidad, dentro de lo que se llama la política así partidista, ¿no? Ojalá ya haya eso, más humanismo entre nosotros mismos, entre compañeros, que es necesario para unirnos, para crear un enfoque, un concepto claro de lo que se quiere hacer. Gracias, Chirito. Vamos, Jova. Tocayo. Gracias, compañero, por la invitación. A ver, yo sí te decía que esta mesa es complicada hablar de política. A mí me parece que la política y el arte casi son sinónimos, es decir, la política está involucrada en el arte y el arte es un arte que busca el rompimiento, la ruptura de una sociedad. Es decir, lo que lamento de alguna manera es que yo creo que estamos viviendo en una etapa en donde hay una despolitización de la sociedad. Y evidencia de esto es que estamos atravesando un sistema económico que nos ha ido en este momento apretando, reduciendo presupuestos tanto en la cultura, en la educación, en la salud. Y por supuesto no vemos grandes manifestaciones. Acabamos de ver también que le ponen al nuevo procurador del Estado, que es un accionista del Banco del Guayaquil. Entonces hay un silencio de parte de una sociedad. No hablo solamente de los artistas, yo siempre quisiera hablar de lo general porque los artistas somos parte de esta sociedad. Y a mí me parece que en ese sentido hay que politizar lo que estamos haciendo. Hay el reconocimiento de que los artistas cumplimos un papel fundamental, pero no somos los únicos. Si tú me preguntas en un momento decir cómo atraviesa la política en mi creación, yo te digo en todo sentido. En el momento de creación está la política, porque es mi pensamiento ideológico el que estoy yo compartiendo, ya sea trabajo para niños, trabajo en calle o trabajo en otro tipo de escenarios, pero por supuesto está mi visión y conceptos sobre la vida y la sociedad. Y ahí soy muy crítico en ese sentido, ¿no? Lo que lo tratamos de hacer es que se convierta en una especie de panfleto en donde tú sabes que un discurso es una palabra muerta, entonces lo que intentamos es introducir cierta poética para poder conmover a la gente y llegar a sus emociones. Por otro lado, a mí me parece que es importante, y si me permites, yo he planteado algunos hitos que me parecerían que son muy importantes en este sentido de cuando hablamos de política, y estos hitos importantes me parece que es la gran marcha que se hizo el 29 de agosto, si no me equivoco, en 1918, en Cultura en Riesgo, 2019-2018. Y ahí es otro hito importante, es que por primera vez se lleva a un ministro de Cultura a la Asamblea, y es juzgado ahí por no cumplir la ley de cultura. Eso es muy interesante, como no perder la visión de la capacidad que tuvimos los artistas y gestores culturales de todo el país para sentarle al ministro que nos dijo: yo no aplico la ley de cultura porque no quiero, porque no me gusta. Entonces ahí estuvimos los artistas y gestores y decían: no le gusta, entonces tiene que usted ir a un juicio político en la Asamblea. Esa me parece que son hitos como de rompimiento también ante la institucionalidad, y decir, a ver, estas bases que se movilizan también pueden incidir en estos estamentos institucionales como la Asamblea, ¿no? Entonces, también decir que sí, que el desconcierto que tiene Chelo a mí me parece es interesante, porque hemos venido peleando años de años por tener este gran paraguas llamado Ley de Cultura. Tenemos la Ley de Cultura y no se cumple. Entonces tenemos varios reglamentos y no se cumplen. Entonces, o viene un nuevo alcalde, viene un nuevo presidente, ante la ley, ya creas una política pública y viene alguien más, se cambia de gobierno y arrasa con todo. Entonces, ahí viene el desencanto que yo comparto también, porque ¿qué garantía hay que nosotros construyamos realmente una política pública? Ahí nomás, para seguir en el diálogo. Continuamos contigo, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes con todos los que nos están mirando. Muchas gracias por esta invitación. Realmente es un gusto estar con tanta celebridad del teatro ambateño, la verdad. Me siento muy privilegiado porque
La verdad, como le comentaba recién a mi compañero, yo a lo largo de que hice teatro aquí en la ciudad de Ambato desde los 6 años, nunca tuve la oportunidad de a lo mejor crecer y ver el teatro de ustedes. La verdad, verdaderamente, no sé por qué. Pero yo crecí con el teatro de Melina Villacrey, ella fue mi mentora, la culpable, si está viendo esto, la culpable por la cual yo hago teatro el día de hoy. Pero igual, muy agradecido con ella, pues ella fue como mis primeros cimientos, ¿no? En cuanto a la pregunta que tú estás diciendo, o sea, yo primero pienso en que obviamente en mi academia, al estar en la Universidad Central, trabajé muchas obras con tinte político, por mencionarte desde Bertolt Brecht y los tintes de poder, hasta Macbeth incluso, por decirte, o sea, es que para decirte en sencillas palabras, todo en realidad tiene política, ¿no? A tal punto que siento que tengo conciencia que la primera obra con tintes políticos que yo hice fue cuando yo estaba justamente en estas aulas, porque yo hice teatro aquí en el Centro Cultural de Eugenia Mera, con una obra que se llamaba Una historia más en el 2011, con la que incluso fuimos a México con Meli, tuvimos la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país, y esta obra hablaba acerca del embarazo en la adolescencia, lo cual es un tema realmente muy controversial para esa época. Entonces realmente te pone a cuestionarte acerca del aborto, acerca de si está bien, acerca de la religión, tantas cosas que ya desde que éramos muy chiquitas a lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿no? De estos tintes políticos que ya tenía el arte, y aún así ya estábamos haciendo esto, ¿no? Actualmente siento que mi trabajo en cuanto a la política va muy relacionada a lo que hago hoy, que no es lo único que hago, pero que es lo que amo realmente, que es el arte drag. Yo soy artista drag queen, y pues siento que cuando yo descubrí el arte drag queen realmente sentí como ese espíritu de justicia, de empoderamiento, de querer transformar la sociedad, ¿no? Y hacer un cambio por mi comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces cuando yo creo mi personaje, que se llama Barbecue, como la salsa, así que ponme mi polla. Cuando creo este personaje, que bueno, para los que no sepan, el arte drag es la combinación de los conceptos de sexo y género para combinarlo y hacer estos personajes que transitan entre lo masculino y lo femenino, y realmente hacer eso en nuestra sociedad, estamos hablando de Ambato, realmente es un acto político. ¿Sí? Un acto político en donde ya estamos turbando a la sociedad, ya estamos haciéndole pensar que hay más allá de esa mente cuadrada que tenemos como ciudadanos, ¿no? Entonces es algo que yo hago actualmente, y por supuesto que, como les repito, la política existe en todas las formas de hacer teatro, aunque eso sí hay que recalcar, que todo teatro no necesariamente es político, aunque sí todo político es muy teatrero, porque nos meten a muchas cosas verdaderamente. Pero bueno, la cosa es que siento que, para finalizar, creo que aunque no los conozco mucho, siento que los teatreros de Ambato, los que hacen teatro y se han permanecido por años haciendo, ha sido por este deseo de justicia, de transformación a la sociedad, por lo cual estoy muy feliz y agradecido, ya que yo la verdad no he vivido aquí por muchos años, y vuelvo ahora después de muchos años de a lo mejor especialización, y veo que han hecho un hermoso trabajo, y les doy un gran aplauso a todos ustedes y a todos los que están en casa y han estado aquí en esta sala. Muchísimas gracias, compa, de esta primera parte, esta primera ronda. Como les dije, también dentro de esto está hablar un poco sobre la Casa de la Cultura, ese espacio de poder, porque es un espacio de poder cultural, artístico. Pero para eso, una pequeña introducción, tenemos unas palabras, un video del presidente de la Casa de la Cultura actual, Fernando Cerón. La decisión de ir a la Casa de la Cultura es una decisión en Tupurahua que tomamos en particular articulados con el proyecto del Mosaico. Más o menos, digamos, hacia inicios del 2017, nosotros en nuestra tabla digamos, en el registro de quienes conformábamos el Mosaico, teníamos una base de 65 compañeros, compañeras, que venían de diferentes expresiones del arte, del teatro, muchos, por ejemplo, el Santi Proaño, el proceso que habíamos levantado con el Santi, que también era parte del Mosaico, muchos compañeros que venían de la música, porque habíamos también incursionado dentro del ámbito de la producción musical, estábamos produciendo conciertos. Se había convertido hacia inicios del 2017 realmente en un colectivo con una potencia importante. Tener 65 miembros dentro de un colectivo era una cosa
gigantesca, ¿no? Y para Ambato en particular, era un proyecto bastante ambicioso. Para nosotros siempre una apuesta política tratemos. Una apuesta política no electoral, pero política, que estaba pensando también cómo consolidar organización social, cómo pensar desde el arte la posibilidad de articular colectivos, de articular procesos en el ámbito de la política, que no tengas competencia estatal, por ejemplo, porque nos va a pasar algunas veces que nosotros provocábamos o producíamos alguna obra y en Ambato, que tienes un mercado tan pequeño, de repente entraba alguna institución y te lanzaba un festival gratuito el mismo día o días antes, y entonces te desarticulaba toda posibilidad de que lo que estabas haciendo tenga capacidad de ser sostenible comunitariamente, ¿no? Que creo que ese era el horizonte. Se abre la posibilidad de entrar a la Casa de la Cultura justo al encontrar que primero es el único espacio donde podemos tener como sector un nivel de representatividad. Si no estábamos en el sector Casa de la Cultura, ¿en dónde más puedes ingresar? Porque lo otro es hacer un pacto con el candidato a alcalde, tal, y buscar que por ahí te den una dirección, una secretaría. El accionar de la Casa de la Cultura ha sido muy concentrada en Quito. Voy a evidenciar como procesos históricos. El otro día revisaba un documento del 89 y una crítica que se daba en el 89 era que tenías alrededor del 72% de los presupuestos concentrados en Quito y el 10% en Guayaquil y el restante en el resto del país. Había leído también una crítica que se le hizo a la Casa de la Cultura en los 60, en la época del movimiento sáncico, donde, por ejemplo, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, el espacio directivo de la Casa de la Cultura tenía 10 delegados de Quito, 4 delegados de Guayaquil, un delegado de Cuenca y ningún otro delegado del resto del país. Es una estructura que se construyó de manera centralista. Cuando nosotros llegábamos a la Casa de la Cultura, por ejemplo, el 53% del presupuesto se encontraba en la sede nacional y el 47% en el resto del país. En este instante esos datos se han volcado, ahorita el 52% del presupuesto está en núcleos y el 48% en sede, y queremos profundizar más ese proceso de darles a los núcleos posibilidades de hacer su trabajo. Y la única forma de construir públicos es que tengas un proceso sostenido de toda la vida de relación con las artes. La única manera de que tengas un acceso, y eso no lo vamos a construir con otro, es decir, hay un trabajo fuerte que hacer en el ámbito de las pedagogías, en el ámbito de la implementación del Wi-Fi, en el ámbito de ciertas aplicaciones que te permiten la construcción de los públicos. Nosotros, el ejercicio que hicimos en Ambato construyó sobre públicos que existían. ¿Qué públicos? Los públicos que iban a los eventos del Sol de Noviembre y en particular a la agenda del Festival Nacional de Teatro. Es decir, sobre esos públicos construíamos. Ya había un público que había sido trabajado antes y que tenías ahí, que había la posibilidad de recuperarlo y de darle ahora ciertos otros formatos. Nosotros siempre le hemos apuntado a hablar de la gratuidad focalizada, es decir, claro que tiene que haber el arte gratuito y tiene que llegar a los sectores donde tiene que llegar. Tenemos que hacer un trabajo pedagógico con niños, tenemos que llegar a comunidades que no tienen accesos económicos para poder pagar, pero tampoco puedes tener una gratuidad absolutamente discrecional que destruye el ámbito de la producción del sector. Hay una lucha que viene acarreándose desde hace rato, que es el tema de la pelea por la administración de los teatros, ¿no? En Ambato, que están manejados por el sistema de educación y que no tienen una correlación con el sector de las artes. Ahí estamos haciendo una articulación para tratar de conseguir que los espacios sean traspasados a una administración que no necesariamente de la casa, pero sí una administración que, pensándose de manera amplia, plural y democrática, te permita tener un acceso a esos espacios para las artes escénicas locales. Uno de los problemas que tenemos es que realmente en Ambato el único escenario que tiene condiciones para el teatro es el de la Lama, y acceder a la Lama es muy complejo, y los valores de alquiler tal están por fuera de la capacidad de la producción local. Estamos trabajando en este tema, y otro, la agenda nacional que estamos impulsando y que creo que en provincia toca mucho más que en Quito, es el tema de la profesionalización. Tú, por ejemplo, que también vienes de Ambato, el haber accedido a la universidad, finalmente te ancló vivir en Quito, y claro, siempre cercano a Ambato, pero tu producción está centrada acá. Muchos de los compañeros en el ámbito local no salieron de Ambato, no han tenido acceso a un proceso de educación formal, y tampoco creo que la titulación sí es un tema que requiere trabajo, ¿no? Entonces estamos ahí trabajando el tema de titulación con algunas universidades, y nos parece que eso es importante para ir dando forma al sector. Es necesario sí tocarlo, ¿no? y que se consolide, pero lamentablemente es muy complejo generación de procesos organizativos en
en un contexto como el de Tumuragua, cuando tienes un sector artístico que tiene una condición económica bastante de supervivencia, ¿no? Entonces, claro, eso y cuando pones la prevalecencia de la supervivencia por sobre lo organizativo, se vuelve complejo poder tener niveles organizativos potentes, y creo que ese es un problema que atravesó esa asociación, y que no solamente la asociación, atravesaron algunos otros ejercicios de organización, y no solamente en el teatro, ¿no? He visto ejercicios similares en lo que es la preasociación de los artistas plásticos, en lo que fue la Asamblea de las Artes de Tumuragua. Veo que no han logrado consolidarse realmente. Y también, como algunos colectivos de aquí de Ambato empezaron el año anterior, otros colectivos más, tras ese proceso de tomar ese espacio de poder, como es la Casa de la Cultura Núcleo de Tumuragua. No sé, Javier. Bueno, creo que acabamos de ver un claro ejemplo de lo que es la política involucrada en el arte. Creo que Fernando es un claro ejemplo de eso. En este caso, el tema de Casa de la Cultura, en realidad, para mí es un tema bastante preocupante. Cómo se lo ha tratado, cómo se lo está tratando. El modo en el cual se empezaron a elegir las nuevas autoridades locales y nacionales, en realidad esto lo que único que ha hecho es que mucha gente, como te decía al principio, a nivel nacional, se involucre en los procesos de la Casa de la Cultura para llegar justamente a captar ese espacio. Y te digo que el problema es que a nivel nacional la gran mayoría de directores es gente que no ha estado, digamos, que muy involucrada dentro del arte como desarrollo mismo, y más bien es gente que es lo que busca otro tipo de posibilidades, quién sabe. Y no creo equivocarme en esto, que muy pronto les veremos, si no es a uno, a la mayoría, siendo candidatos a diferentes espacios de poder, sean en los gobiernos locales, gobiernos provinciales, o inclusive dignidades a nivel nacional. Eso es de seguro, porque eso es lo que se refleja acá en Ambato, y también lo que se refleja a nivel nacional. Te digo que es lamentable cómo se está dando, de hecho, las elecciones. Casi en todo el país vimos que se involucraron dentro de los RUACs a personas que no tuvieron o no tienen absolutamente nada que ver con el arte, para simplemente captar votos y sean los que les deben a estar ahí en donde están ahora. Entonces es por eso importante cambiar las leyes, porque si queremos que las cosas cambien, las cosas cambian ahí, en este caso en la Asamblea. Se presentó ya algunas propuestas de diferentes sectores artísticos y culturales a nivel nacional en la Comisión de Cultura en la Asamblea Nacional, para que se hagan las reformas pertinentes a lo que es la Ley de Cultura. Ley de Cultura que en realidad tiene también muchísimos vacíos y cosas que no nos dan esa posibilidad de podernos engancharnos en algo que para los artistas debería ser una especie de Biblia, en la cual sepamos perfectamente cuáles son los articulados, cuáles son las cosas que nos activan, las cosas que nos benefician, así como las que nos perjudican también. Decía que los artistas de cierta manera no se involucran mucho en ese sentido para hacer estos tipos de cambios, porque sí, o sea, hay no sé si quemiportismo o posiblemente la desilusión de hacer cosas o de querer cambiar desde esos espacios, pero solo de esa manera creo que podemos hacer cosas como reformas o inclusive crear ordenanzas en los territorios que beneficien al sector artístico-cultural. Acá en Ambato se trabajó el Plan Provincial de Cultura,
Lamentablemente, después casi de un año todavía no se nos ha entregado ese plan, cuando se nos ofreció hacerlo en 3 meses. Todavía no se nos ha entregado, no hemos visto todavía cuáles son los resultados de ese plan, pero esperemos de que ese plan pueda beneficiarnos a los ambateños, y esperemos que ya nos presenten a los ambateños. ¿Es un plan provincial o cantonal? Sí. Entonces, sé que ya está terminado, pero no está socializado, y ojalá lo hagan, bueno, es más que seguro que lo van a hacer hasta diciembre, hasta terminar este año. Un plan en el cual participamos en algunas reuniones, pero que no se hizo como se tenía que haber hecho, porque fue un plan que se lo construyó al apuro, pero queremos ver los resultados y engancharnos de ahí. Ahora, los artistas tenemos la culpa de que no exijamos nuestros derechos, por supuesto, porque ahí están las leyes, ahí están cosas que nos pueden beneficiar, pero nosotros no nos unimos como artistas para exigir. Lo del seguro social, lo de la profesionalización, que son luchas de toda la vida, y ahora ya está en la ley, pero no hemos avanzado ni hemos logrado casi absolutamente nada. Entonces, sí creo que tenemos nosotros también la culpa de que eso nos pase y de que las cosas no se transparenten, porque nosotros no exigimos eso. Ahora, y yo sí creo también que es el momento en el cual los artistas tenemos que unirnos bajo este plan y discutirlo para que podamos aplicarlo en nuestras realidades. Así que más bien a todos los compañeros que se unan en ese sentido, porque es importantísimo que podamos exigir lo que se trabajó y lo que está ya en ese plan, así como lo que están también en las leyes. Lo que decía Fernando, y escuchaba, por ejemplo, es que hay temas que hay que cambiarlo desde ciertas instituciones. Por ejemplo, de los espacios escénicos, que no son muy apropiados tampoco, pero que sí hay aquí en Ambato, como ciertos teatros que pertenecen al Ministerio de Educación. Nosotros aproximadamente hace unos 5 años, políticamente, logramos que esos espacios se nos den a los artistas para que nosotros podamos trabajar ahí. Y cuando nosotros hicimos el trabajo para que estos espacios se den bajo un acuerdo, Ministerio de Educación, Ministerio de Dirección Provincial de Cultura y la Gobernación de Tungurahua, se nos entregó estos espacios. Y cabe decir que ahí fue lamentable, porque el que nos dijo que ese contrato o eso que habíamos nosotros firmado, o lo habíamos logrado bajo una lucha política para que nos den esos espacios, Fernando fue el primero que nos dijo que eso se echa a la basura, que no firmó ni siquiera el acuerdo que tuvimos, porque en ese momento políticamente a él no le interesaba, y ahora le escucho que está tras eso. O sea, cómo cambian las cosas y las perspectivas. Entonces, esos teatros que nosotros tuvimos y que lo trabajamos durante mucho tiempo, se hicieron cosas importantísimas. En el Teatro La Lama logramos hacer aproximadamente 96 actividades en el año, y en el Teatro Juan Benigno Vela se recuperó un espacio para los grupos de música locales, en el cual se hicieron algunos conciertos de compañeros que están dedicados a la música. Se hicieron conciertos de rock, de hip hop, de reggae, y es más, o sea, fue tan chévere porque este teatro, el Juan Benigno Vela, que es un teatro que ahí está, pero lamentablemente está bastante deteriorado. Nosotros inclusive en Mingas con compañeros logramos limpiar y dejarle apropiado para que se hagan eso. Entonces, yo creo que todo, absolutamente todo, lamentablemente es así. Se lo tiene que hacer desde las instituciones para lograr
cosas que nos beneficien a todos. Gracias, Javier. Chelito. Bueno, la Casa de la Cultura, ya algunas cosas que quería topar también ya las topó el Javier, ¿no? Como de pronto esta cuestión de la votación, ¿no? El momento de elegir a las dignidades fue increíble porque nosotros también estábamos afuera y ver gente, panas, o sea que no tenían nada que ver con el arte haciendo cola para dar su voto, ¿no? Para tal o cual candidato. Es terrible ver eso, ¿no? Y bueno, ese es el manejo, así se da el manejo. Y yo siempre he pensado que las casas, bueno, por lo menos la Casa de la Cultura acá, sigue siendo ese edificio helado, lleno de burócratas adentro, y no sale, solamente entran y salen intelectuales de ahí. Lo he visto de ese modo, siento que es de ese modo, la gente tiene como que aún reticencia a entrar a esa especie de iglesia, de palacio, donde solamente los intelectuales pueden codearse un poquito, pueden echarse un chistecito ahí, acomodaditos, ¿no? Dentro de donde les toca. Entonces no, tiene que salir para afuera, no sale, no la veo aún. Está todo el edificio ahí comprimido, toda la cultura está comprimida dentro de una biblioteca que tiene que salir, el teatro que tiene que salir, todas las manifestaciones que se dan ahí, y no sé, innovar a través de la Casa de la Cultura. Se supone que eso es lo que les corresponde a ellos, comenzar a innovar para que la gente, el viandante, se apodere de lo que es la cultura, de las diferentes características de cultura y de arte que hay dentro de los espacios. Lo demás ya creo que lo dijo Javier. Por otro lado, está súper politizado. Yo no voy a creer ni en ninguna de las situaciones que vengan acá hasta no verlas. No he visto ningún cambio hasta el momento. O sea, todas han sido muy bonitas palabras, excelentes discursos, pero ningún cambio. Gracias. Dale, Tocayo. A mí me parece que la Casa de la Cultura, había un momento en que se planteó la desaparición del Ministerio de Cultura. Y nosotros nos preguntábamos con algunos compañeros, ¿quién va a defender al Ministerio de Cultura? ¿No? Y decíamos, a ver, ¿tiene sentido la existencia del Ministerio de Cultura? ¿No tiene sentido la existencia del Ministerio de Cultura? Y nosotros decíamos, a la final, después de todas las críticas, de todo lo que significaba el Ministerio de Cultura, dijimos, claro, es una institución que no nos pusieron, nosotros creamos realmente el Ministerio de Cultura. Éramos uno de los países que no tenía Ministerio de Cultura y entonces necesitábamos un Ministerio de Cultura donde dicte realmente la política nacional de cultura. Y crearon la Ley de Cultura y crearon el Sistema Nacional de Cultura, que no se cumple. En ese sentido, cuando no se cumple el Sistema Nacional de Cultura, ¿qué nos queda a los gestores y artistas? Yo no hablo solamente de los artistas porque también yo quisiera como desmitificar el sentido de que los artistas somos todólogos, ¿no? Entonces ya podemos ser administradores, podemos ser hacedores, creadores del arte, etcétera, etcétera. Yo creo que también las especializaciones cuentan en este sentido. Y la Casa de la Cultura me parece interesante porque es la única institución en el país, porque también había sentido que en un gobierno también decían, hay que desaparecer la Casa de la Cultura. Y también decíamos, ¿quién va a defender la Casa de la Cultura? Decía, la Casa de la Cultura a mí no me ha dado nada. Sin embargo, sí han cambiado cosas. O sea, y no a lo mejor ni siquiera por nosotros, sino por los estamentos políticos, porque antes hay que recordar que quienes votaban para elegir a sus presidentes o directores de la Casa de la Cultura eran únicamente los miembros de la Casa de la Cultura, ¿no? Y para eso tenías que cumplir un montón de requisitos. Ahora son los compañeros y compañeras del RUAC, que nos guste o no, de acuerdo, que se inscribieron a equipos de fútbol según unas versiones, pero esas son las anécdotas que no podemos probarlo, lastimosamente. Que se debe depurar el RUAC, por supuesto que se debe depurar el RUAC, pero es la única política, el único indicador que tenemos en el país. No hay más, o sea, no tenemos otro indicador que no sea el RUAC. Y hay que pelear para que se depure. Pero de todas maneras es la única instancia que en la Casa de la Cultura podemos lanzar candidaturas. Es decir, si nos ponemos de acuerdo o se ponen de acuerdo entre compañeros que están cercanos a una corriente política ideológica, es su problema. O sea, yo no satanizo a aquellos que tengan una corriente política ideológica porque partidista, etcétera, etcétera, que eso es su problema.
hay otros compañeros que definan exactamente que la política es solo una política que va entablada exclusivamente a un hecho cultural o a un hecho artístico. Perfecto, también me parece así. No comparto, porque a mí me parece que la política cultural tiene que ver con toda la sociedad, no tiene que ver exclusivamente, digamos, para el bienestar de los artistas y gestores. La política cultural va precisamente en beneficio de la sociedad, no de nosotros. Por eso es que a veces se confunde cuando lanzó Velasco esta cuestión de decir, vamos a darles en la pandemia una platita para los artistas. La sociedad fue quien comenzó a lanzar fuertes críticas contra los artistas y nos decían, ¿cómo así a los artistas vagos les vamos a dar plata? ¿Cómo así? Y fue una arremetida total. Entonces, ahí ves que hay la sociedad despolitizada, una sociedad que no comprende a la gestión cultural, que no entiende acerca de los beneficios del arte, etcétera, etcétera, y que ahí debemos profundizar. Pero sin embargo, me parece que bueno o malo, no sé si más malo o bueno, hay una institución en donde la podemos pelear, que no es el mismo caso de los directores de las direcciones de cultura, de los municipios, de los GAD o de los gobiernos provinciales, ¿no? Qué lindo sería que armemos ternas desde los gestores y artistas y les presentemos, porque es un puesto político, porque el alcalde llega y va, por supuesto, con su gente a poner ahí, pero qué bonito sería lanzar ternas de diferentes sectores para que de esas ternas cojan a un secretario, un director de cultura. Me parece como una política pública que debería estar en una ordenanza que no tenemos todavía en Ambato, que debería constar. Entonces, hay eso, o sea, tenemos eso, la Casa de la Cultura. Bueno o malo tenemos eso, o sea, y está en nuestras manos cambiar la perspectiva de lo que creemos o de lo que no creemos, y ojalá, o sea, hay que irle mejorando, pero no hay que... Con esto termino, perdón, yo me extiendo, porque a mí lo que me preocupa realmente de algunos discursos es irnos contra lo público. Cuando nos vamos contra lo público, a mí me parece que estamos haciendo un juego a un modelo neoliberal donde quiere estrechar el Estado. En este momento tenemos un gobierno en donde dice, no, el Estado no sirve, lo que hay que estrechar es el aparato burocrático. Entonces, quiere deshacerse de todo, o sea, están planteando cada vez los presupuestos recortar, y también se habla de la desaparición nuevamente del Ministerio de Cultura. Entonces, cuando hablamos de lo público es lo nuestro. Casi me golpeó él. Lo público es lo nuestro, o sea, que no está bien la seguridad social, pero es nuestra, que no está bien la salud, pero es nuestra, que no está muy bien la educación pública, pero es nuestra, es lo que nos queda realmente. Entonces a mí me parecería que sí, que en unos casos a lo mejor quienes están al frente no cumplen nuestras expectativas, pero no por eso las instituciones pueden desaparecer. Alejandro. Bueno, ya han dicho un montón, ya no sé yo qué iré a decir. Pero bueno, lo primero que puedo decir es que, bueno, en mi proceso hasta el colegio, cuando yo estuve aquí, realmente, justamente yo nunca le vi a la Casa de la Cultura, al municipio como instituciones, ¿no? Siento que ya empecé a entender mucho de lo que ustedes están hablando cuando vuelvo ya a raíz de la pandemia, ¿no? Y ahí es cuando incluso entro a la Casa de la Cultura y me doy cuenta que ha sido bonita. O sea, yo sé que hay que mejorarle, pero realmente veo y empiezo como a enamorarme no solo de la Casa de la Cultura, sino en general de Ambato y del arte en Ambato, ¿verdad? Porque la verdad yo, antes ya me fui porque yo no estaba muy feliz con mi ciudad. Pero después yo volví y me enamoré, la verdad, de Ambato. Me volví a enamorar de Ambato, de todo su crecimiento y así, ¿no? Cuando entro a la Casa de la Cultura y bueno, me empiezan a contar un poco de mis compañeros que realmente, justamente en estos cargos no están a cargo artistas, es cuando de principio digo, chuta, claro, realmente qué mal, ¿no? Porque los artistas serían los que deberían estar a cargo. A la par, tengo este pensamiento que tiene mi compañero que dice, es importante la especialización para poder ocupar ciertos cargos, ¿no? Y ahí es cuando también me doy cuenta y me pregunto, por ejemplo, yo estudié para ser actor y yo quiero dedicarme a actuar. No quiero dedicarme a ir a una oficina y hacer muchas cosas burocráticas y ok, ¿no? Pero ese es mi caso. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Amanda Salas, que ella también va a estar aquí, ella es actriz
por su experiencia que ha tenido por largos años y ahorita está estudiando Derecho, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, si es que ella está estudiando Derecho, obviamente está chévere como irle direccionando y uniendo estas dos ramas, ¿no? Y ahí sí está validado que, por ejemplo, una persona como ella pueda direccionarse a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, decirte yo me voy a ir a direccionar eso, no. Y ahí es cuando digo, qué chévere que haya personas que a lo mejor sí estén buscando este cambio, que a lo mejor, como me lo estaban contando ustedes, también están direccionándose justo a especializarse y a tener todas estas herramientas, porque si no, creo que sí es válido que a lo mejor personas que no necesariamente sean artistas como tal, estén al poder. Sí, no, y bueno, ahí, como para poner un ejemplo muy rápido, por ejemplo, siento que aquí, por ejemplo, en el activismo LGBT, cuando uno hace activismo, por ejemplo, uno va a las calles y uno marcha, pero con eso no se cambian las cosas, no se generan políticas. Entonces, por ejemplo, incluso yo podré generar activismo con mi arte drag, pero lo hago desde mi trinchera. Y ahí puedo poner un ejemplo de la Fundación Visión y Diversidad, que es una fundación de aquí LGBT, que ellos se han encargado mucho de generar como estas políticas de cambio y de transformación, y que a lo mejor yo trabajo con ellos, pero siempre justamente con mi arte, ¿no? A lo mejor nunca en mesa. Y si en algo puedo ayudar o instruirme también, ¿no? Porque luego hay muchas fundaciones de Quito también que luego lanzan muchos cursos y yo igual me estoy capacitando, recién estoy tomando como un curso ahí como de políticas para la comunidad LGBTIQ+. Pero esas cosas no me hacen como un experto a mí, solo me hacen una persona que se informa para generar mi arte, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando digo, bueno, me gustaría sí un futuro en donde a lo mejor artistas se encarguen de esto porque además tienen la experiencia de qué es lo que pasa en el día a día, ¿no? Y bueno, puedo poner un ejemplo de lo que ahorita pasa en la Casa de la Cultura, que es lo que ellos quieren, que el arte no sea gratuito, ¿no? No quieren que el arte sea gratuito. Entonces, frente a esto, se topan con muchos peros frente a otras instituciones que a lo mejor generan estos eventos gratuitos, ¿no? Y hay un choque porque intentan educar al público y a la vez es complicado. Y bueno, entonces ahí veo como una lucha, ¿no? Una lucha que finalmente a lo mejor con sus presupuestos y los beneficios que llega a tener cada institución puede beneficiar a unos pocos, ¿verdad? Y ahí es cuando uno dice, bueno, a lo mejor si es que a uno lo está beneficiando, pues no decimos nada, pero si no nos está beneficiando, pues obviamente podemos llegar a tener inconvenientes, llegar a protestar y así, ¿no? Y en esto yo solo puedo decir que finalmente, ¿cómo se cambia eso? No lo sé. Porque la corrupción existe en cualquier forma de creación, en cualquier forma en la sociedad, no solamente en el arte. ¿Cómo se cambia esa corrupción? Qué difícil decirlo en una sola palabra, en una sola frase, ya, cambiemos. Eso va a cambiar. Entonces, finalmente, claro, o sea, ningún partido político va a traernos la varita mágica y transformarnos, ¿no? Sería lo bonito, pero no lo sé. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Si ustedes lo saben, díganmelo, porque yo no lo sé. Bueno, compas, muchas gracias. Nos respondió estas dos preguntas. Sé que hay más cuestionamientos, más inquietudes. Pero ustedes saben que muchas veces el tiempo nos come, ¿no? Le voy a pedir al Pochi, que nos está acompañando ahorita, nos ayuda siempre a sistematizar todo lo que se ha hablado y a generar un poco más de preguntas también, ¿no? Bueno, partamos de que el concepto de todo arte está ligado y atravesado por un proceso ideológico. O sea, no puedes deshacerte de lo que realmente es tu forma de pensamiento cotidiano respecto al arte. Por eso entendemos que todo el arte es político, y esto lo han manifestado pues claramente los panelistas de acá. Luego también se ha hablado del desencanto de lo político, porque ahí es donde choca la realidad del artista con el discurso un poco demagógico que encierra el arte
de ser político, ¿no es cierto? O sea, es decir, si es que llegas a un espacio de poder, posiblemente sea mintiéndole a la gente, porque sabes que ahí en tus palabras hay demagogia. Se ha hablado también de lo público como válido, es decir, que tenemos que fortalecer un poco lo público sin satanizarlo, entendiendo que lo público es de todos y nos pertenece, y que de alguna forma hay que buscar los mecanismos que nos posibiliten generar un mayor control, si es que de esa manera se lo podría decir, sobre al menos lo que nos corresponde a nosotros, que sería en este caso el tema del arte y la cultura de nuestro espacio como Ambato. ¿Sí? También hemos dicho que es necesario profesionalizarnos, que está dado, el ministerio lo lanzó, me parece que por ahí también los requisitos son como muy inalcanzables, porque hay pocos cupos. Más que todo inalcanzables, y tienes que pagar, y es oneroso, o sea, son como $1.200 que tienes que, no reembolsables, para poder postular, y me parece que hay que buscar la forma de que esa profesionalización se la dé desde, no sé, espacios un poco más opcionales y con un poco de reglas que nos permitan como acceder al común de los mortales. Se entiende también que las instituciones públicas no tienen una visión cultural, o sea, es decir, están como alejadas de la realidad y son más bien como espacios como para generar arte coyuntural. Es que me está sirviendo ahorita. En estas nuevas elecciones, por ejemplo, estaremos como viendo mucha actividad, que es la actividad que se quedó como relegada de lo que debería ser un proceso natural y de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, no solo que cuando estemos llegando a elecciones. ¿Sí? No tienen esta visión de cultura, y creo que hay que hacer activismo desde el arte, o sea, es decir, el arte es un elemento importante para lograr tocar las fibras más sensibles de la sociedad, y desde ese aspecto a los artistas nos corresponde, o sea, no hacernos de un ladito, sino más bien estar claros desde nuestra posición ideológica para poder al menos decir yo pienso y esta es mi forma de ver el mundo, y no dejar que nos den, hablando de lo que nos interesa, a quienes no están dentro de, o no han ejercido el arte como una forma de vida. Muchas gracias al Pochi, muchas gracias a todos. Hay una pequeña cosa, me voy a permitir pedirles. Me dicen que estamos con poco tiempo, ¿no? Pero si quisiera, es algo que a mí siempre me ha emocionado, ¿no? En esto que habla el Pochi del activismo desde el arte, o del artivismo, como nos comenta nuestro amigo. Es un suceso que pasó hace años de aquí, en la ciudad de Ambato, guiado por artistas, ¿no? Creo que están aquí 3 presentes de lo que sucedió en esa vez, que se tomaron una iglesia por una cuestión política. Y es algo que para mí es un hecho importante, ¿no? Que quisiera de pronto, si nos pueden conversar cómo nació eso, quiénes estuvieron, si bien no eran solo artistas escénicos, creo que había otro tipo de artistas, también plásticos, no sé. Sí. Para mí fue una cuestión muy interesante, pero también cómica, ¿no? Creo que claro, porque mandamos a un compañero que prepare la logística para poder entrar a la iglesia. El compañero va, nosotros nos vamos a tomar y resulta que la iglesia estaba cerrada. Entonces queremos entrar y comenzamos, para tomarnos la iglesia tuvimos que golpear la puerta. Entra el sacristán, nos abre la puerta y decimos, no sea malito, déjenos entrar porque somos devotos. Nos metemos y a partir de ese momento era en el tiempo de Bucarán, ¿no? De Abdalá Bucarán, que fue muy interesante porque mientras el país ardía, aquí en Ambato se celebraba el desfile y la fiesta de la fruta como que nada pasara. Como suele pasar en Ambato. Sí, con la marcha blanca y todas esas vainas, ¿no? Entonces, para nosotros, irnos al balcón de arriba de la iglesia y comenzar a lanzar consignas, y abajo la gente del desfile también acompañándonos también en esas consignas,
y después dejándonos alimentos y preguntándonos, ay, usted es vegetariano, usted qué come, y todas esas cosas. Había una solidaridad también frente a aquello que lamentablemente no se movilizaba, porque sí, el carnaval es más poderoso que, además que es un acontecimiento político también el carnaval, pero en ese sentido las fiestas tienen un poder tan simbólico que no podían dejarle a un lado. Pero resulta que estuvimos, ¿cuántos días? ¿2, 3 días ahí? 3 días. 3 días y cayó el gobierno gracias a nosotros. Se enteró que estábamos ahí. ¿Y quiénes nomás estaban ahí, se acuerdan? ¿Quiénes nomás estaban ahí, se acuerdan? Que estábamos los 3. Mao Pochi, Salas, el Javier y el Jova El Pangol. Nicolai. Lenin Salas, Nicolai y el amigo que era nuestro interlocutor, que se me va el nombre ahorita, no me acuerdo, Edwin o Jaime, no sé. Ah, no me acuerdo también, sí. Bueno, pero en todo caso, este acto que se protagonizó en ese momento, más bien fue como una jugada al todo o nada, o sea, con el temor de no saber qué diablos iba a pasar con el gobierno, con la juventud e inexperiencia para poder desarrollar una estrategia de huida, por último, si es que pasaba algo muy malo, sin los medios necesarios, porque además éramos muchos, gente que estaba formando recién sus hogares, que estaba en la pelea por la supervivencia, sin entender muy bien los efectos de esos. Solo sabíamos que algo había que hacer en este Ambato monárquico para remover un poco esa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacernos presentes, porque el acontecimiento era muy fuerte en Quito, las peleas estaban verdaderamente grandes, y acá, como suele suceder, en Santa Paz y peleando con banderas blancas. Entonces, esto como acto sí marcó, al menos, y ha sido el único acto así como muy de toma de iglesia en la ciudad, no se ha dado para ninguna otra cosa, y bueno, también marcó un poco... Un gobierno. Exacto. Y derrocamos la historia. del gobierno, eso decía un compañero, eso ya lo logramos, pero de alguna manera, más allá de eso, se fueron sembrando las bases del pensamiento, y que es un pensamiento que hemos ido arrastrando dentro de nuestros procesos artísticos, con diferencias, sí, por supuesto, en eso hay que estar claro, pero sin un poco alejarnos de lo esencial. O sea, de lo esencial, que a la final es el tomar el arte y la cultura como una plataforma de lucha para decir lo que sientes, tus pensamientos, y lo otro para decir, yo voy a vivir de esto. ¿Sabes qué? Se nos olvida que eso planificamos en la Casa de la Cultura. Claro. Sí. Claro, estuvimos reunidos en la Casa de la Cultura preguntándonos, ¿y ahora qué será de hacer? Y salimos de la Casa de la Cultura. Sí, ahí nos concentramos. Sí, Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Lo último que les pido por los tiempos, pero gracias por esas palabras que nos dan, esas experiencias que tienen. Al último les pedimos unas palabras de despedida sobre un poco, una conclusión sobre su tema y una despedida. Muchas gracias a todos. Javi. Bueno, algo que vale la pena recalcar es las últimas luchas que han tenido y hemos tenido los artistas en los 2 últimos paros nacionales. Creo que eso es importantísimo y también trascendental, porque se logró unir a varios compañeros en esta causa y estuvimos presentes, también perseguidos. Chelito fue detenido. Entonces, que cabe recalcar que los artistas también hemos sido ese pilar fundamental en las luchas sociales, y se lo ha demostrado en estos 2 últimos paros nacionales. Gracias, Giovanni. Chévere la iniciativa. Esperemos que este documento quede grabado para que otros compañeros, otras personas, los ambateños y también los ecuatorianos puedan ver que acá en Ambato somos varios artistas escénicos que nos dedicamos al teatro,
y que lo hemos hecho desde muchísimos años y que nos mantenemos pese a lo difícil que es este camino, pero en cambio siempre las satisfacciones han sido mayores. Muchas gracias, compañeros, gracias a ustedes por estar también acá y chéveres verles a los tiempos. Un abrazo a todos. Dale, ñaño. Gratitud a todos, felicitarles a ustedes, igual, o sea, lo que acaba de decir también en este momento el Javier, ya queda este documento aquí con las voces y las figuras de cada uno de nosotros, veamos qué es lo que pasa luego de un tiempo y cómo se resuelve todo esto que acaba de impregnarse ahí en la cinta, ¿no? Vamos a poder ver algún tiempo y ojalá las cosas cambien. Hay tanto territorio por avanzar y es necesario que entre todos de algún modo podamos empujar, bregar porque esto salga bien. Gracias, hermano. Gracias, tocayo, por la invitación. Pues aquí estamos 3 Giovanni, si no se dieron cuenta ustedes. Esta es la tierra de los Giovannis, Giovanni Mauricio. Agradecerte primero la iniciativa, es extraordinaria. A mí me parece que estos encuentros para hablar desde lo anecdótico, pero también a estas cosas que son delicadas de tratar, que es la política, que es donde todos nos ponemos también con la piel de gallina cuando hablamos de estos temas, pero sin duda alguna son necesarios e importantes. A mí me da muchísimo gusto estar al lado tuyo, me hace sentir ya viejo. Qué bestia. Uno no se siente viejo cuando le ve a otro joven, ahí sí ya termina. Así que eso da esperanza, es decir, porque algo hemos de haber hecho, algo bueno hemos de haber hecho en esta vida para que otros jóvenes quieran seguir nuestros pasos. Y por último decir que, ¿sabes qué sería un tema de investigación muy interesante? A mí me parecía 2 temas de investigación aquí en Ambato, pero geniales, que es primero las mujeres en el teatro ambateño, pero como un modelo de investigación. Y otro, darnos cuenta que hay una familiaridad en el teatro ambateño, que no nos hemos dado cuenta, que hay una familia Torres, una familia Rubio, una familia Villacrés, una familia Pangol. Eso debemos analizarlo, ¿por qué se da en Ambato? Que sería como interesante indagar ese fenómeno, ¿no? que ha pasado. También creo que hay una familia Salas también, que ya es familiar aquí, nada más. Gracias por la invitación. Lindo. Dale, Alejandro. Bueno, yo igual, muchísimas gracias por estos espacios, gracias por invitarme. Qué honor conocerles a todos ustedes, espero seguir conociendo sus historias para no repetir los mismos errores en el futuro día. ¿Qué hacen? No, y por último solo decir que, bueno, el teatro siempre ha sido, siempre es y siempre será político, porque cada obra que hacemos tiene un mensaje que, como diría mi primera maestérrima Melina Villacrés, si tan solo una persona de todo el público que nos ve cambia su vida, tiene un clic en su cabeza, transforma de alguna forma su pensamiento, habremos hecho un buen trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a leer un mensaje que nos han dejado en redes, ¿no? Dice, las elecciones de las autoridades para los puestos políticos culturales que involucran a las bellas artes deberían ser procesos más técnicos y estratégicos que nos ayuden a tener una estabilidad en cuanto a culturalidad en la misma institución, con gente que empatice con los artistas de manera colectiva y de manera justa. Un saludo, son las palabras de Abraham de Ochoa. Gracias a todos, compañeros, por haber asistido. Un abrazo a todos, somos amigos con todos. Queremos agradecerles también a los compas que están por detrás de las cámaras, que a veces me olvido, a la Sofía Vergara, al James, a la Catizú, a mi hermano Santiago Heredia. Muchas gracias también al municipio de Ambato, ya no me equivoqué, al municipio de Ambato por el apoyo que nos dan. Que me baje esto, me dices. Y muchas gracias también al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato, que son los que tienen esta cabina y también nos han apoyado en este proceso. Gracias, compas. Y no se olviden, a las 6 de la tarde, a 6:30 de la tarde, tenemos el último podcast, que es la historia viva del teatro ambateño. Invitado a estos sueños y memorias del teatro ambateño. Ah, me están haciendo acuerdo. Recuerden que cada vez que vean estos podcasts pueden opinar en los chats. Es importante, si sintieron que hay cosas que se nos olvidaron o que tenemos que contradecir o apoyar, es importante su criterio. Muchas gracias por su presencia. Gracias, compañeros. Gracias, Joe.